Damos la honra en este domingo 17 de enero, damos la honra, la gloria, la alabanza a nuestro Señor y le pedimos que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario sea rociada en los dinteles de nuestra vida, como una señal inequívoca para el reino de las tinieblas que somos su propiedad y que Él nos guarda y Él nos protege y que su voluntad perfecta y agradable se hace en nuestras vidas. Deseamos que así sea. Deseamos que Él continúe teniendo el control de nuestras vidas porque no olvidemos, Él tiene el control de todo. Hoy el Señor quiso que compartiéramos una porción bíblica o varias porciones bíblicas bien interesantes. Iniciamos con el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 35 en adelante. Vamos a estar bien atentos porque este fue el mensaje que dio el Señor. Muchas veces uno desea de su corazón como predicar algo menos fuerte o más agradable, más aceptable para las personas. Pero no, hay que predicar el mensaje que el Señor dijo que predicáramos. Hablando nuestro Señor Jesucristo, el evangelista Lucas registra en el capítulo 12, versículo 35, lo siguiente. El Señor Jesús, en medio de enseñanzas a sus discípulos y a multitudes, dice en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es interesante. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Señor hablaba de ceñir vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas? Y sin el ánimo de profundizar lo que era ceñir vuestros lomos a los que hacían las personas o los soldados, y quiero enfatizar que estas dos expresiones nos llevan a una misma conclusión. Ceñidos vuestros lomos quiere decir la actitud de estar preparados para salir o actuar o pelear, estar listos para algo de suma importancia. Ceñir vuestros lomos. Y cuando el Señor Jesucristo dice, y vuestras lámparas encendidas, hace referencia a estar preparados para no caminar en oscuridad, para entender el tiempo que estamos viviendo. Ambas expresiones enfatizan y resaltan el estar listos y preparados para un gran acontecimiento. Esas palabras las dijo el Señor Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Pero el Señor Jesús les decía que estuvieran preparados ¿para qué? Si estas dos expresiones se enfatizan en estar preparados, ¿para qué debíamos prepararnos? O debían prepararse y debemos prepararnos nosotros. El versículo 36 empieza a darnos luz de lo que el Señor Jesús quería decir. Quería decirles a ellos en ese entonces y quiere decirnos a usted y a mí en este momento. El versículo 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este versículo habla de hombres que aguardan, que saben esperar. Yo creo que la iglesia hoy, en medio de estos tiempos, debe ser paciente, debe saber esperar, debe saber reconocer sus tiempos y no desesperarse e involucrarse en este mare magnum de situaciones y de opiniones y de decisiones que el mundo está teniendo principalmente en este 2020 y en este 2021. La iglesia debe saber esperar y entender los tiempos del Señor. El versículo 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Su Señor regrese. Tremendo como hablaba el Señor. En muchas ocasiones habló de su segunda venida y dice, cuando llegue y llame, gloria a Dios, gloria a Dios. Él nos está llamando ya. Le abran enseguida. Interesante, la Biblia nos manda al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 34. Marcos 13, versículo 34. Podemos leer aún el 33, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, enfatiza el evangelista Marcos, que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno
su obra, y al portero mandó que velase. Este versículo habla de autoridad a su siervo, y a cada uno dejó su obra por realizar. A cada uno dejó su obra por realizar, y termina diciendo, y al portero mandó que velase. Nuevamente enfatiza en estar preparados. Y el versículo 35 en Marcos 13 dice, velad pues, porque no sabéis y repito el versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Es interesante porque debemos estar preparados para cuando Él venga. No importa si es en el anochecer, si es en la medianoche, cuando cante el gallo, en la madrugada, en la mañana. El Señor vendrá y debemos estar preparados a la hora que Él llegue. Por eso Él no le dio la hora ni la fecha exacta a nadie. Dice, si viene al anochecer, si viene a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, debemos estar preparados. Dice el versículo 36 y 37 de Marcos 13, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Nuevamente el Señor hace énfasis en velad, en velad. Volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12 versículos del 35 en adelante. Vamos a leer el versículo 36. El Señor dice, no importa que venga en la noche, que venga en la madrugada, que venga en la mañanita. Lo importante es que ustedes estén preparados. Dice el versículo 36 de Lucas capítulo 12, y aunque venga a la segunda vigilia, es el mismo sentido de lo que hablaba en Marcos. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Quiero leerles el versículo 37. El versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, estoy leyendo en Lucas capítulo 12, versículo 37, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y el versículo 38 dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Tremendo. Cuando el Señor venga, a los que halle velando, ese es el énfasis. Y cuando habla de bienaventurados son aquellos siervos, me recuerda Lucas capítulo 37, Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice la palabra del Señor, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, en el versículo 28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y cuando el evangelista Lucas registra en el versículo 38 del capítulo 12, dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y el Señor acababa de citar hacía poco que bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y en estos versículos nuevamente el Señor enfatiza que puede ser temprano o tarde. Lo importante es que estemos preparados. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesús. Lucas 12, versículos 39 y 40 dice, pero sabed de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, y vuelve y enfatiza, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estar preparados, y cuando menos lo pienses, el Hijo del Hombre vendrá. El Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46. Todos enfatizan en eso. Mucha gente centra la segunda venida de Cristo y las cuestiones
de los últimos tiempos en el Apocalipsis. No, toda la palabra de Dios. Los evangelios están llenos de énfasis en la segunda venida de Cristo. Las cartas de Pablo están llenas de énfasis en la segunda venida de Cristo. Mateo 24, versículos 45 y 46 dice: ¿quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo. Siervo fiel y prudente. La iglesia hoy necesita ser fiel en todos los aspectos. No importa si los templos están abiertos o cerrados, no importa la pandemia, no importa la situación económica, la iglesia necesita ser fiel y ser prudente. Dice el versículo 45, lo repito, ¿quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado, dice el versículo 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es interesante, su Señor le dio una labor específica y lo encontró haciendo esa labor. Su Señor le dio una misión específica y lo encontró cumpliendo esa misión. Y el versículo 47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, hay un galardón en lo que nos registra Mateo capítulo 24, versículo 47, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está hablando. Pero atentos a lo que viene, el versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y es interesante, le dice mi Señor. Pero el mismo Señor Jesucristo, está escrito en la palabra de Dios, dice que es un siervo malo. Y miren algo, el siervo fiel hacía lo que el Señor le dijo que hiciera. Y el siervo malo, y así lo dice la Biblia, lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice mi Señor en el versículo 48, tarda en venir, mi Señor no viene por ahora. Y el versículo 49 nos muestra una cruel, una dura realidad. Dice: y comenzaré a golpear a sus consiervos. Como él dijo, el Señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Se parece mucho a lo que hace el mundo hoy día. Este siervo malo, aunque decía al Señor, le decía mi Señor, cuando entendió, o él entendía en su mente perturbada y corrupta, que el Señor tardaría en venir, empezó a hacer lo malo. Dice el versículo 49, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Tremendo. Y el versículo 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Repito, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y ojo que todo esto enfatiza y señala y direcciona a la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y quiero enfatizar el versículo 50, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ese tiempo que nadie lo sabe no solamente está en un versículo, está en muchas porciones bíblicas. Y miren algo, el siervo fiel tuvo un galardón. El siervo fiel tuvo un galardón. Y el siervo infiel tuvo un castigo. Lo dice nuestro Señor Jesús. Así que, como dice la palabra del Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Oídos espirituales. Y el que tiene ojos espirituales, que vea la realidad espiritual de los tiempos que estamos viviendo. Duro el versículo 51 cuando dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 54 y 56. Lucas capítulo 12, versículos 54 y 56. Dice la palabra del Señor. Decía también a la multitud:
Cuando veis la nube, y quiero leerlos, quiero leerle en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo dice esta nueva traducción. Dice Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Dice, entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios. Saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. La iglesia hoy debe saber interpretar el tiempo que estamos viviendo. La verdadera iglesia de Cristo. Y lo que el Señor nos está diciendo ahora, prepárense, esperen, sean pacientes, sean prudentes, no se dejen arrastrar por el tsunami de decisiones equivocadas y de desespero del mundo. Sean pacientes, sean prudentes, esperen mi segunda venida. Prepárense, que la venida del Señor está cerca. Quiero ir al libro de Santiago y este fue el mensaje que el Señor dio en el día de hoy. Quizás yo podía pensar en un mensaje más motivador, en un mensaje, pero ¿qué más motivación, pienso yo, que decirte a ti que me escuchas a través de las redes sociales, que te prepares, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca? Dice el el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Quiero leérselos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La iglesia hoy debe ser paciente y debe ser muy cuidadosa de las decisiones que toma y de las posiciones que asume, porque el mundo está atento a qué hace la iglesia de Cristo. Dice Santiago capítulo 5 versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también, dice el versículo 8, vosotros paciencia. Nuevamente habla de paciencia, de saber esperar en el Señor y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Yo creo que en estos tiempos sobra decir que las profecías se están cumpliendo. Sobra decir que hay señales sobrenaturales que se están viendo. Sobra decir que lo que el mundo nunca esperaba se está dando. Sobra decir que las situaciones que estamos viendo y la descomposición social que estamos viendo se está dando también. Sobra decir que situaciones que nunca habíamos imaginado se están cumpliendo. En este 2020 se cumplieron y en este 2021. Todo eso son dolores de parto. La segunda venida del Señor está cerca. Pero no es para meter terror, no es para meter miedo, al contrario. Nosotros anhelamos esa segunda venida de Cristo. Y lo que el mensaje y lo que el Señor quiso decir en su mensaje hoy, porque Él fue el que envió este mensaje, es que nos preparemos, que nos preparemos. Todavía hay tiempo. Si tú estás con vida hoy escuchando este mensaje, todavía tienes tiempo de dejar de hacer lo que hacía aquel siervo malo, de maltratar, de aprovecharse de la gente, de tomar licor, de andar en fiesta, de hacerlo desagradable ante los ojos de Dios, de estar en pecado en todo momento. Aún tienes tiempo de rectificar tu camino, así como lo hemos hecho muchos cristianos. No somos perfectos, pero le hemos dicho al Señor, heme aquí, Señor, límpiame de mi pecado, corrige mi camino, dame esa presencia de tu Espíritu Santo para que me redarguya, me convenza de pecado. Quiero ser digno siervo tuyo. Quiero ser un verdadero soldado de tu ejército. Todavía estás a tiempo para recibirlo como tu Señor y Salvador. Si tú no crees lo que la palabra de Dios dice, mira lo que el mundo te está mostrando y mira lo que el Señor está permitiendo en el mundo para decirte, mi segunda venida está cerca. Ahí donde estés, quiero que cierres tus ojos si quieres hacerlo. Y si quieres recibir al Señor hoy en tu corazón, acompáñame con esta sencilla oración. Padre mío, Jehová de los ejércitos, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias
porque a través de su muerte y de su resurrección, tú me garantizaste la posibilidad de ser salvo, la posibilidad de anhelar tu segunda venida. Yo te pido que me perdones. Te pido que escribas mi libro, mi nombre en el libro de la vida. Y quiero confesarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser salvo. Quiero que mi familia sea salva de este mundo corrupto. Quiero morar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pido de todo mi corazón. Amén. Si has hecho esta sencilla oración que la hemos dicho muchas veces, yo creo que has dado un primer paso para empezar a reencontrarte con el Señor, para responder a su llamado. Recuerda, seamos pacientes, seamos sabios, seamos prudentes, porque la segunda venida del Señor está cerca. La iglesia de Cristo debe ser prudente y paciente. Dios te bendiga. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Síguenos por las redes sociales y permite, Señor, que la bendición del Señor hoy llegue a tu vida. Gracias. Bendiciones.